por favor, voy a compartir acá la diapositiva, jóvenes. Estoy comprometido con ustedes para compartirles ya estas diapositivas, jóvenes. Solo les pido un poco de paciencia, por favor. Permítanme, por favor, jóvenes. Creo que estamos, compañeros. Entonces entramos a... Creo que ahí estamos, jóvenes. Solo... ¿Se aprecia la diapositiva, jóvenes? ¿Se aprecia? ¿Se ve la? Sí, se ve el link. Sí, muy bien. Solo para... Fuerte y claro, link. Sí, muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Empezamos ya, por favor, solo para así, muy brevemente, jóvenes, para recordar, recapitular lo de la ubicación del derecho agrario. Decíamos, jóvenes, que hay dos grandes ramas del derecho. Está el derecho público y el derecho privado. Y cualquiera de las ramas del derecho se puede ubicar en el derecho público o derecho privado. Y nuestra búsqueda fue la ubicación del derecho agrario en una de estas ramas del derecho. Y para eso, como cualquier otra rama del derecho, jóvenes, nos valimos de dos teorías. Nos ayudan, nos orientan dos teorías para esa búsqueda de ubicación. La teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. Y encontramos que la teoría del interés en juego o teoría romana indica de que hay que tomar en cuenta los intereses sociales que está regulando una rama del derecho, las normas jurídicas de esa rama del derecho. Entonces, los intereses sociales que están en juego, ya sean los intereses sociales o los intereses particulares, pues si está regulando esencialmente derechos, intereses sociales, pues se ubicarán en el derecho público. O bien si está regulando intereses particulares, se ubicarán en el derecho privado. De igual manera nos indica la teoría de la relación. Hay dos tipos de relación en cuanto a las normas jurídicas. Están las normas de coordinación que se realizan en un plan de igualdad entre particulares. Pero también está la relación de subordinación. Se da en un plano de desigualdad porque se está en presencia del Estado como ente soberano que va a regular los intereses de la sociedad, los intereses públicos. Entonces, si el derecho, las normas jurídicas de ese derecho, de esa rama del derecho, está regulando relaciones en plano de igualdad, pues estaríamos entonces ubicando ese derecho en el derecho privado. Pero si las normas jurídicas de esa rama del derecho están regulando, aparece el Estado como soberano porque está en resguardo de los intereses de la sociedad, intereses sociales, intereses colectivos, estaríamos entonces en esa relación de subordinación, en ese plano de desigualdad, estamos ante el derecho público. E indicamos, jóvenes, en el caso de Guatemala, nuestra disciplina, esto en Guatemala, probablemente en otros países sea otra la ubicación. En Guatemala se ubica el derecho agrario en la rama del derecho público. Luego dijimos, ¿qué connota eso? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué efectos trae? ¿O qué significa? Perdonen, jóvenes, por favor. ¿Qué significa esto? Entonces decíamos, jóvenes, que nos trae tres consecuencias, entre otras, pero tres esenciales consecuencias, fundamentales consecuencias o implicaciones. Encontramos, uno, que el derecho agrario, específicamente, en el caso de nuestra disciplina, pues, para su interpretación, las autoridades que hacen interpretación de las leyes agrarias, ya sean estas jurisdiccionales o órganos judiciales, jóvenes, o también autoridades administrativas que conocen y aplican el derecho agrario, pues deben tomar en consideración, en casos de duda, resolver a favor de los intereses colectivos, interpretar las normas jurídicas agrarias en el sentido de que los intereses colectivos están sobre los intereses privados. Uno. Dos, también tiene como consecuencia, y esto va a quedar plasmado en la Constitución de la República, jóvenes,
que el Estado, como ente soberano, que tiene determinado territorio, tiene la facultad de reordenar su territorio. En consecuencia, se le faculta al Estado, se le da el poder, el mandato legal, incluso constitucional, de intervenir, de vigilar y controlar los procesos que se realizan en el agro para la búsqueda de un amplio beneficio social. Entonces el Estado debe intervenir, vigilar y controlar, y no solamente el dejar hacer y dejar pasar. Y finalmente, las normas jurídicas agrarias que regulen impugnaciones o recursos, o acciones impugnativas, digamos, los recursos, pues los recurrentes deben acudir por la vía que señalan precisamente las leyes agrarias. Y mencionábamos el caso acá del decreto 900 jóvenes, que para recurrir había que acudir ante el presidente de la República como última instancia en materia agraria de conformidad con la ley, el decreto 900, ley de reforma agraria. Entonces, eso en relación a la obligación. Y entramos ahora a ver las características de nuestra disciplina, las características del derecho agrario. Algunos autores hablan de principios que inspiran al derecho agrario, pero es un poco más generalizado la concepción de características jóvenes dentro de la doctrina, dentro de los estudios del derecho agrario. De igual manera sucede con el derecho de trabajo. Les decía el otro día que eran jóvenes en la parte, una de las partes considerativas del Código de Trabajo, pues aparecen las características del derecho de trabajo. Entonces tenemos acá las características de nuestra disciplina, son 5. Tenemos el derecho agrario, es realista y objetivo. Extraído esto, jóvenes, por favor, del documento original del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, y que aparece en compilación de los autores de quienes les he mencionado, pero quizás de particular interés, creo que es el libro que más podemos accesar, jóvenes, Derecho Agrario y Ambiental, del compilador Gustavo Laporte, del licenciado Gustavo Laporte. Entonces encontramos las 5 características. El derecho agrario es realista y objetivo. 2, el derecho agrario es democrático. 3, el derecho agrario es de naturaleza económico-social. 4, el derecho agrario es tutelar del trabajador campesino o el trabajador del campo, sea este agricultor, obviamente, de los trabajos agrícolas, de la agricultura, ya sean ganaderos o en el trabajo silvícola. Y también acá, pues, extensivamente el aprovechamiento del agua, decían los jóvenes. Y finalmente, la 5ª característica, 5, el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Entonces, estas son las 5 características de nuestra disciplina, y entramos a ver ahora por qué es realista y objetivo el derecho agrario. Encontramos que es realista, pero antes, jóvenes, tal vez antes de darle lectura, encontramos acá realista en cuanto a la realidad. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es la realidad que encontramos en un lugar, en una sociedad, en un país? Esa realidad que tiene distintas aristas, digamos, distintos ámbitos, distintos aspectos. Entonces, ahí es importante para el derecho agrario tomar en consideración esa realidad. Porque regular fuera de esa realidad es probable, jóvenes, que no sirva para nada esa regulación, esas normas jurídicas. Puede ser inútiles, por ejemplo, o sencillamente fútiles, no tienen ninguna incidencia. En tanto que si se toma en consideración la realidad de un país, sin la menor duda, jóvenes, se va a tratar de solucionar el problema de manera más adecuada, más correcta y quizás más puntual, y también de repente de manera oportuna. Y la objetividad es un concepto que viene de la filosofía. Recordemos, jóvenes,
La filosofía nos plantea que hay dos conceptos, si queremos, eh, dos conceptos que representan, si quisiéramos a veces un mismo fenómeno, lo objetivo y lo subjetivo, las dos caras de una moneda, la objetividad y la subjetividad. Pero desde el punto de vista filosófico se nos indica, jóvenes, que lo objetivo es lo que está ahí en la realidad, lo externo a las personas. Ahí están los hechos, ahí están los factores, ahí están los fenómenos en la realidad. No se puede inventar esa realidad, no se puede conjeturar esa realidad, porque hacerlo sería subjetivo, porque entendería la realidad como mejor creo, como mejor considero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso y siento. Eso es muy subjetivo. Entonces se plantea acá que el derecho agrario también debe tener objetividad, en el entendido de que va a tomar en consideración lo que aparece externamente en la realidad. Luego vamos a ver lo que nos enuncia precisamente el autor del libro Jóvenes, pero al indicar realista porque sitúa, ubica, sitúa y examina al hombre dentro del marco de su realidad social y pretende resolver los problemas que surgen de la actividad agropecuaria con discernimientos ciertos y verdaderos. Encontramos acá, quisiera agregarles que un poco de manera comparativa, jóvenes, para poder explicarme y entender un poco más esto de la realidad. Si analizamos la realidad de un país desarrollado desde el punto de vista del agro, sin la menor duda, jóvenes, esa realidad del agro, desde el punto de vista social, va a ser diferente a la realidad de un país eh, subdesarrollado, como el nuestro y como muchos países de América Latina. Porque la realidad social de los países desarrollados, Licenciado, disculpe que lo diga, interrumpa. diga, si me avisan, por favor, jóvenes. Entonces decía, jóvenes, por favor, entonces realista, si analizamos, si vemos, si observamos la realidad, ya, llamémosle social en país desarrollado desde el punto de vista del agro y de las relaciones agrarias, jóvenes, indiscutiblemente va a haber mucha diferencia con la realidad de los países del tercer mundo o los países subdesarrollados. Esa realidad social, por ejemplo, pues además económica, encontramos que en estos países desarrollados, pues la actividad, la organización de la sociedad es diferente, el nivel de vida inclusive es diferente, jóvenes, el trabajo que realizan los dueños de estas unidades de producción agrícola, empresarios agrícolas y sociedades agrícolas, encontramos, por ejemplo, que se trasladan en vehículos tipo agrícola a sus unidades de producción. Su organización mejor, el nivel de vida es mejor, socialmente, bueno, la salud es mejor, la higiene es mejor, e incluso si queremos en relación a sus bancarios, se consideran sujetos de derecho al crédito, pues su realidad es mejor. En tanto que la realidad de la mayoría de los países nuestros, pues encontramos a los trabajadores del campo en una situación muy, muy precaria. Por no decir en condiciones de pobreza y a veces de extrema pobreza. En cuanto a sus instrumentos de trabajo, que muchas veces se utiliza el machete, el asadón, las manos, eh, poco, poca herramienta moderna. Entonces, esa es la realidad de estos países y de los países desarrollados. Y luego, el derecho agrario, entonces, al ver esa realidad de estos países o de cualquier otro país, porque no necesariamente para resolver este tipo de problemas, sino que toda problemática que surge a jóvenes como ocasión de la producción agrícola, entonces pretende resolver los problemas que surgen de la actividad agropecuaria
agropecuaria, con discernimientos del cierto, es decir, con conocimiento de causa, no meramente especulativo, no meramente ocurrente, simple ocurrencia, sino que con discernimientos ciertos, con conocimiento de causa, y que se ajustan a esa realidad, que forman pues parte de esa realidad. Si el derecho agrario se formula sin tomar en consideración esta realidad, pues definitivamente sus normas jóvenes probablemente no solucionen ningún problema. Y quisiera agregarles, a veces eso ocurre. Hay mucho problema, pues vienen las normas de derecho agrario, a veces no se ajustan a esa realidad social, pero sin embargo se emiten, se formulan, pero no logran resolver la problemática que existe y que subsiste en la actividad agropecuaria de esos países. Pero la pretensión acá, el enfoque es cuando se habla del derecho agrario realista, se estudia al hombre del campo, se ubica al hombre obviamente en el campo, en el área de su trabajo, en el lugar de su trabajo, en esta realidad rural, en esta realidad del campo. Y a partir de ahí ver si existen problemas, si existen problemas, pues el derecho agrario pretende resolver esos problemas que surgen en la actividad agraria. Y quisiera indicarles, por ejemplo, a lo que hemos visto en la revista del campo, bueno, una revista importante que tuvo en experiencia de países de América Latina y países de Europa, pues uno de los problemas que han atravesado los trabajadores del campo de los países desarrollados, jóvenes, es a veces la falta de recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado subsidia las relaciones agrarias de producción en estos países y sobreviven con el apoyo del Estado como productores de sus unidades de producción. Hay problemas definitivamente. Luego lo objetivo señala jóvenes porque las cuestiones que ya existen y las que emanen con motivo de la aplicación del derecho agrario, con motivo de su aplicación, tiende a resolverlas con base a hechos objetivos y tangibles. Entonces, les indicaba, jóvenes, es importante que el derecho agrario tome en consideración esa realidad y a partir de esa realidad, pues, entonces viene se busca resolver esos problemas con base en hechos objetivos y tangibles, de ser posible perceptibles, tocables, pero fundamentalmente objetivos que no surjan de la subjetividad, de la mera especulación, del mero capricho, porque así creo que es, porque supongo que es así. No, no, tiene que partir a partir de hechos objetivos. Ahí está el problema objetivamente. No porque se quiera crear un problema, pero en la realidad está ahí. Entonces, se resuelve precisamente con base a hechos objetivos y tangibles. Quisiera indicarles que en nuestro país se ha tratado de formular las normas jurídicas agrarias tratando de atender precisamente esos fenómenos, esos problemas. Disculpe, licenciado. Sí, diga, sí, diga. Sí, disculpe, fíjese que hay cierto punto donde a veces se le escucha muy, pero muy bajito y cuesta escucharle. Voy a tratar ok, de hacer Sí, la muchas corrección. Le gracias, voy a dar licenciado. un Disculpe la poquito de molestia. volumen más. Perfecto. Gracias, muy amable. Le voy a dar un poquito más de volumen. Gracias, gracias. Gracias, Inicio. Muchísimas gracias. Eh, Probablemente también sea el equipo, compañero, digamos, su equipo, probablemente, pero estamos tratando de ver esta parte. Bien, gracias. Entonces, en eso consiste la característica del derecho agrario realista y objetivo. Repito, jóvenes, toma en consideración la realidad donde están ubicados los trabajadores del campo, donde están los campesinos, donde están los ganaderos, donde están los silvicultores. Ahí toma en consideración esa realidad y luego la formulación de sus normas, pues se debe hacer precisamente en base a hechos objetivos y tangibles.
Luego tenemos dos, ahí estamos viendo. El derecho agrario es democrático. En cuanto aquí a la democracia, vamos a ver que se refiere fundamentalmente a la idea de que la tierra sea para quien la trabaja. Esa es la idea fundamental acá, jóvenes, pero vamos a leer lo que nos dice el autor. Porque sus normas, es decir, las normas del derecho agrario, van dirigidas a lograr el propósito de que la tierra sea para las masas trabajadoras que la laboran. O bien no tiene tierra, o no la tiene. Esa es la idea fundamental en cuanto a esta característica, jóvenes, que los trabajadores del campo pudieran tener tierra, puedan tener tierra, ya sea que la tengan pero muy poca o sencillamente no la tienen y se les dote de tierra. Obviamente aquí estamos hablando de parte del Estado. Dada la ubicación del derecho agrario, jóvenes, como hemos visto acá, entonces, si el derecho agrario se ubica en el derecho público, entonces el Estado está no solamente facultado, sino que tiene la obligación, jóvenes, no solamente la facultad. Recordemos, la norma jurídica siempre es de carácter bilateral, esencialmente. Entonces, por un lado, el Estado está facultado para poder intervenir, para poder limitar y controlar estos procesos agrícolas, pero también la obligación de otorgar tierra, proporcionar tierra a los trabajadores del campo. A eso se refieren estos jóvenes, obviamente al Estado y a las instituciones del Estado de la misma razón por la cual se dice que la dotación de parcelas por parte del Estado, en forma, ya sea en forma individual o en forma colectiva, constituya para los campesinos la base de un progresivo bienestar social, así como garantía de su libertad y dignidad. Entonces tenemos acá, jóvenes, tenemos entonces que el derecho agrario va a buscar prácticamente en esta parte para que el campesino tenga tierra y sea precisamente eh, quien tenga la tierra, y luego se le puede entregar cualquier forma de tenencia, ya sea de tenencia personal, individual o personal, no importa. El derecho agrario, recordemos, jóvenes, no le interesa mucho la, la forma de tenencia, lo importante es que haya tierra para trabajar y que esa tierra se esté trabajando, obviamente que sea trabajable de igual manera, porque si es una tierra realmente difícil de trabajar, aun cuando se reparta a los campesinos, probablemente no se aproveche para nada. Entonces encontramos indistintamente cuál sea la forma de dotación de la tierra, de entrega de la tierra a los campesinos, de forma individual, de forma colectiva. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de esas campesinas asociativas jóvenes, pero también podemos hablar, por ejemplo, de las cooperativas, la forma social es de todos y a la vez es de nadie, es de la cooperativa. La forma social, la forma colectiva, indistintamente la forma, jóvenes. Recordemos durante la entrega de tierras que se hizo al tenor de la ley de reforma agraria, decreto 900, pues no se entregó en forma individual la tierra, sino que fue en forma colectiva, ¿no? Pero era en uso vitalicio, que se utilizara la tierra, se usara la tierra hasta fallecer el campesino y le echaba a sus hijos a trabajar la tierra. Otra modalidad, por ejemplo. Pero lo importante es que tuvieran tierra para trabajar. Entonces, la aspiración acá del derecho agrario al caracterizar al derecho agrario, a las normas jurídicas agrarias como democráticas, se refiere que, como se indica acá, jóvenes, sus normas están dirigidas a lograr el propósito de que la tierra sea para las masas trabajadores que la laboran.
¿Por qué? Volvemos a cajones porque resulta, al tener tierra el campesino, ya la forma que la tenga jóvenes, e incluso indistintamente de la extensión, acá no se está hablando de extensión de tierra, pero tiene tierra donde vivir el campesino y su familia. Puede ser, por ejemplo, el patrimonio familiar y agrario, que no es muy grande, pero hay tierra donde vivir y eso le puede permitir de manera lenta, pero segura, de manera progresiva un bienestar social para él y su familia al tener tierra, estar ubicado en determinado lugar. Y luego al tener tierra resulta, como en estos casos en los países nuestros, les decía jóvenes, resulta ser una garantía de la libertad y dignidad de las personas. Porque al no tener tierra el campesino y su familia pueden trasladarse de cualquier lugar a otro. Y normalmente trabajan en grandes unidades de producción, llamémosles fincas, llamémosles haciendas jóvenes, en relaciones de, de alguna forma de servidumbre, en relaciones feudales de producción anteriormente y hoy todavía, quizás no perceptible, pero en relaciones casi esclavistas de producción. ¿Qué libertad puede tener el campesino? ¿Qué dignidad puede tener el campesino si es sometido, jóvenes? No tiene la posibilidad de estudiar, ni sus hijos, ni de progresar desde el punto de vista social. Entonces, la razón por la cual la doctrina señala, jóvenes, que la tierra, al poseerla al campesino, al dotársele de tierra, pues eh, va a tener esa base fundamental para ese progresivo de él, de su familia, y que le sirva como garantía para su libertad y dignidad. Porque teniendo tierra, indiferentemente o indistintamente, si las relaciones son feudales de producción, podrá ir a trabajar y regresar a su tierra, o lo más probable fue que no quiera ir a determinado lugar, sino que busque un lugar mejor donde se le paga mejor, donde pueda desenvolverse con mucha libertad. A eso se refiere el derecho agrario, es democrático. 3. El derecho agrario es de naturaleza económico-social. Plantea acá, jóvenes, porque sus normas se orientan a dar soluciones a problemas de esta naturaleza, especialmente a los relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral a las masas rurales. En este sentido, el derecho agrario guarda estrecha relación con la economía y la sociología, que le sirven de valiosos auxiliares en la formulación y aplicación de las reglas jurídicas. Al indicar, porque sus normas se orientan a dar soluciones a problemas de naturaleza económico-social. Encontramos, recuerden jóvenes, en la definición del profesor César Augusto Toledo Peñate, decía, al definir el derecho agrario, decía que es una disciplina jurídica que es de naturaleza económico-social. Y se refiere precisamente a que el derecho agrario toma en consideración y se nutre precisamente de los procesos económicos que se llevan a cabo en el agro, en el campo, con ocasión de la actividad económica de la agricultura, de la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento del agua. Ahí está el hombre y la mujer en esa, como fuerzas de trabajo, en esas relaciones sociales que se gestan ahí, es eminentemente de naturaleza económica. Razón por la cual pareciera de que al dar este curso de derecho agrario, como que si estuviéramos hablando solamente de economía, y definitivamente no es, ya que nuestra disciplina va a regular las relaciones que se dan entre los productores del campo. Y recuerden, cuando hablamos de la economía estudia el proceso de producción propiamente, el proceso de intercambio, las relaciones de intercambio, las relaciones de distribución de lo producido,
las relaciones de consumo, que tienen intervención todavía los campesinos, si consumen lo que producen, pero también entra la relación de propiedad, indistintamente cuál sea la forma de propiedad. Y luego de naturaleza social, igual jóvenes, razón por la cual acá nos habla la economía, ahora la sociología, pues, también nuestra disciplina toma en consideración los aportes de la sociología. La sociología incluso se habla de una sociología rural, estudia cuáles son los esquemas que se dan en las relaciones en el área rural. Por ejemplo, se habla de los cacicazgos, los liderazgos, las castas. Se habla incluso de que, recuerden ustedes, de clases sociales. Se darán las clases sociales en el agro, o no. Y por otro lado, ¿cuál es la actitud y el comportamiento de los trabajadores del campo, del campesinado? Decíamos, la sociología nos aporta, jóvenes, que es muy poca la inclinación hacia los cambios. Se inclinan hacia los cambios cuando ven productos en la práctica de esos cambios. Licenciado, Diga, licenciado, buenas noches, perdone que lo interrumpa. escucha, Mire, estoy haciendo mi mejor intento por poder escuchar la cátedra, pero no se le escucha mucho, licenciado. le voy a dar otro poco de volumen. No sé, Gracias. dependemos de su equipo, pero voy a darle un poco de volumen, Janet, ¿no? Le agradezco mucho. Con mucho gusto, Janet. Le voy a dar otro poquito de volumen. Espero que se escuche, me permiten, por favor. Y espero no les moleste también mucho volumen, jóvenes. Le voy a dar otro poquito, ahí estamos. Entonces tenemos, jóvenes, les decía, en relación a lo social, la sociología rural particularmente, aporta algunos elementos de juicio acerca del comportamiento, de la actitud. Recordemos que es lo que va a regular el derecho agrario particularmente, el comportamiento, la actitud de las personas en sus relaciones en los procesos productivos particularmente, jóvenes, pero también cuando hablamos, digamos, de lo social, la sociología nos dice cómo se comportan las personas en el área rural, cómo perciben los cambios, cómo perciben los procesos, su participación no solamente en los procesos productivos, sino su participación en las organizaciones sociales. ¿Cuál es su participación? Entonces, esos elementos que aporta la sociología rural, muy especialmente, como se indica acá, jóvenes, sirven de valiosos auxiliares en la formulación y aplicación de las reglas jurídicas. Ahora, obviamente, pues acá también está en manos del organismo legislativo tomar en consideración estos aportes sobre definitivamente donde tiene derecho. Pero en esencia, lo que nos indica la doctrina jurídica agraria es que las normas jurídicas del derecho agrario no se formulen fuera de lo económico, aparte de lo económico, sin consideración del aspecto económico, fuera de lo social, sin tomar en cuenta lo social en el agro. Hablábamos, por ejemplo, jóvenes, en el aspecto social, higiene, salubridad, vías de comunicación, escuelas, educación rural, capacitación. Entonces, esto es importante si se toma en consideración pues, lo que va a aportar la economía y la sociología. Les decía indistintamente de la forma de tenencia de la tierra. Entonces, hablamos acá, quisiera resumir, que el derecho agrario es de naturaleza económico-social porque toma en consideración procesos de producción agrícola y muy particularmente, como se indica acá, en relación a la tenencia de tierra. Pues si no se tiene tierra es muy difícil que se pueda trabajar. Y luego la problemática agraria que se da en los países del tercer mundo jóvenes o en los países subdesarrollados. Quisiéramos indicar que todavía la agricultura es un eje muy, muy importante
en relación a la producción de riqueza en nuestras sociedades. E incluso hay unas ideas, por ejemplo, en el caso de Guatemala, jóvenes, debía ser más la explotación del bosque, porque Guatemala tiene una vocación forestal y no la agricultura. Sin embargo, la economía de nuestro país descansa fundamentalmente en la producción de la agricultura, y como es desconocimiento, saben los jóvenes del café. Y luego la explotación de la tierra, de qué manera se está utilizando la tierra, o la tierra está en descanso, en manos muertas, como se decía durante el régimen liberal de José Rufino Barrios. No se está usando la tierra. Por ejemplo, hay 100 caballerías de terreno, y de esas 100 caballerías apenas se utilizan, se explotan 10 caballerías de terreno. Hay 90 de caballerías de terreno en descanso. Y ahí viene precisamente el derecho agrario y la asistencia integral de las masas rurales. También hemos visto eso, jóvenes. No es solamente dotar de tierra a los trabajadores del campo, cuando el Estado dota de tierra, sino que les decía en la experiencia que tuvo nuestro país en relación a la entrega de tierras que impulsó el Instituto Nacional de Transformación Agraria, solo entregaba tierra, y que el campesino viera de dónde sacaba dinero, dónde conseguía capital para poder invertir en la explotación, uso y utilización de la tierra. Sin embargo, hoy el fondo de tierras compra tierras, jóvenes, pero también les da fondos a los campesinos beneficiarios del fondo de tierras. Entonces ahí hablamos de asistencia integral. Hablamos pues de la tercera característica. Derecho agrario es de naturaleza económica. Ya, les decía, pareciera que estamos hablando sobre la economía, pero no. 4. La cuarta característica de nuestra disciplina. El derecho agrario es tutelar del trabajador campesino. Y esto aparece también regulado por el Código de Trabajo. Y ahí se regula el trabajo del agro, el trabajo agrícola, ganadero, y pues también el derecho de trabajo, el Código de Trabajo, nuestro jóvenes, el derecho de trabajo guatemalteco, es de carácter tutelar. Pues de igual manera, el derecho agrario pretende proteger, resguardar jurídicamente a los trabajadores del campo. Y señala lo siguiente, jóvenes: inspirados modernamente en amplios principios de justicia social, el derecho agrario ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el campo. Si nos quedamos a nivel de nuestro país, jóvenes, encontramos que una buena parte de la población campesina pues no conoce sus derechos. Es monolingüe en idioma maya, en idioma garífona, idioma chinca, por ejemplo, realmente no conoce el idioma español. Sin embargo, están involucrados en procesos agrícolas de producción, obviamente en el campo. Están involucrados en la agricultura, en la ganadería, en la actividad silvícola. Sin embargo, tampoco conocen el idioma español, incluso se habla de nuestro país, jóvenes son prácticamente analfabetos en su propio idioma y en el idioma español. Sin embargo, entablan contratos, relación de trabajo en el campo. Y muchas veces existe desprotección de esas masas a la hora del otorgamiento de sus derechos laborales. Razón por la cual se habla acá de un resguardo, es decir, les otorga un resguardo jurídico preferente ante el sometimiento y la explotación a que han estado sujetos por parte de los grandes propietarios de las tierras. En el caso muy particular de la gran masa de campesinos jóvenes que trabajan en estas unidades de producción agrícola, normalmente se hace durante 3 meses, normalmente en el tiempo de cosecha, principalmente, jóvenes. Pues a veces se extiende
si mucho a 4 meses, donde hay una movilización de campesinos del altiplano hacia estas unidades de producción. Y por 3 meses, pues a veces no se les pagan las prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, las prestaciones laborales, o en su caso, cuando digamos, hay un contrato de trabajo, hay un despido, pues de igual manera, acá entonces el trabajador del campo al acudir a los tribunales de justicia se invierte el principio de la prueba, jóvenes, el principio de la carga de la prueba, recuerden, en derecho civil, especialmente en derecho civil, otra rama del derecho, pero especialmente en derecho civil, jóvenes, el principio de la carga de la prueba importa que el que demanda, el que pide, el que acciona legalmente ante los tribunales de justicia, jóvenes, está obligado a aportar las pruebas, precisamente de su pretensión. Esa es la obligación del accionante, del demandante, y le corre a cuenta precisamente del demandante, jóvenes, la aportación de las pruebas. A él le corresponde esta aportación de pruebas bajo este principio que les indicaba. Sin embargo, en el tema laboral en el agro, y lo mismo sucede con el derecho de trabajo en el área rural, jóvenes, acá quien tiene que aportar la prueba es el patrono y no el trabajador del campo. Probablemente no sepa leer ni escribir. Probablemente jóvenes, incluso normalmente, incluso la legislación guatemalteca, la legislación laboral guatemalteca permite que la relación de trabajo se pueda iniciar mediante un contrato laboral de manera oral. Entonces, acá pues se invierte ese principio de la carga de la prueba que tiene que probar que es el patrón. Si ya le pagó sus prestaciones laborales, si le pagó lo que el trabajador está reclamando, y pues si existe contrato, al patrón le corresponde presentar ese contrato. No obstante, recuerden la obligación que tiene de los patrones, de conformidad con el Código de Trabajo, de enviar a la inspección de trabajo copia de estos documentos. A eso se refiere acá. El derecho agrario es tutelar del trabajador campesino. Les otorga un resguardo jurídico preferente, con el agregado acá de que los trabajadores del campo pues se han visto en estas relaciones de servidumbre, principalmente relaciones feudales, explotación, en otros tiempos y aún hoy en nuestro país, como veremos oportunamente, pues, cuando hablemos de la estructura social de Guatemala, todavía hay una forma muy sutil, pero muy sutil de eh, esclavismo en las relaciones agrarias de producción, sobre todo cuando se da una compraventa de una tierra, de una finca, como veremos oportunamente, jóvenes. Entonces, ante el sometimiento y explotación a que han estado sujetas por parte de los grandes propietarios de las tierras, razón por la cual se le agrega esta característica al derecho agrario, es tutelar del trabajador campesino y estrechamente ligada es la característica a la próxima, jóvenes, esta quinta característica que señala que el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Por favor, recordémosla, constituye un cuerpo de garantías mínimas. Probablemente no esté en un solo, no está en un solo cuerpo legal. Probablemente esas garantías estén dispersas, jóvenes, pero no obstante ello, que no aparecen en el derecho del trabajo, por ejemplo, pero pueden existir algunos reglamentos, pueden existir unas normas, obviamente, de carácter legal, jóvenes, y forman parte del derecho agrario. La
razón por la cual hablamos que el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el campesino. Y de conformidad con la Constitución de la República, hoy recogido precisamente de la doctrina agraria y de igual manera de la doctrina del derecho de trabajo jóvenes, estas garantías mínimas tienen carácter irrenunciable para el trabajador. Probablemente se plasme, por ejemplo, un contrato de trabajo por escrito que al trabajador no se le pague alguna de las prestaciones laborales. Probablemente se le plasme que no se le pague en caso de despido injustificado, indirecto, jóvenes, que no se le va a pagar indemnización, por ejemplo, al trabajador. Si hay un contrato de trabajo, por ejemplo. Obviamente, conforme con la Constitución Política de la República, repito, recogiendo, y ha sido recogido de la doctrina esta característica, jóvenes, y plasmado en la Constitución de la República, pues tiene carácter irrenunciable. Esas garantías mínimas tienen carácter irrenunciable para el trabajador. Si se plasmó en el contrato de trabajo, como dice la Constitución de la República, jóvenes, y también aparece el Código de Trabajo, pues es nulo, libre. No es nulo de pleno derecho. No tiene ningún efecto legal en contra del trabajador. Es nulo de pleno derecho porque no se puede renunciar, dado que constituye un cuerpo mínimo de garantías, un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Quisiera agregar acá, de igual manera, jóvenes, hay unas normas de derecho internacional que protegen a los trabajadores del campo, formuladas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también forma parte precisamente, acá constituye un cuerpo de garantía para el trabajador campesino. Entonces, razón por la cual, y su formulación, ahora que quisiera agregar acá, un poco de ruido, jóvenes, no sé, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Jocelyn, su micrófono, por favor. Ay, perdone. Gracias, Jocelyn. Muy amable. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Les decía, jóvenes, por favor, disculpe. La razón por la cual se indica y su formulación no excluye otras, que aunque no figure expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona humana. Estamos hablando acá de los derechos humanos de manera general, jóvenes, y sobre todo en materia de trabajo. Es a ellos se indicaba, probablemente los trabajadores no conozcan algunas normas formuladas por la Organización Internacional del Trabajo en relación a los trabajadores, pero eso no excluye, jóvenes, de que forman parte de un cuerpo de garantías mínimas para los trabajadores. Obviamente, les decía, de carácter irrenunciable. Por ejemplo, en el caso de la legislación de trabajo, hace referencia, recuerden, jóvenes, a las famosas ventajas económicas. Probablemente el trabajador del campo goce, ahí estamos, el trabajador del campo goce de algunas ventajas económicas, por ejemplo, jóvenes, pues no se excluye, como se indica acá, su formulación no excluye otras, aunque no figuren expresamente en la legislación, y que puede alegar para sí el trabajador del campo. A eso se refiere el derecho agrario, constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Quisiera recapitular, jóvenes. Son 5 características de nuestra disciplina. Le recomiendo a ese memorizar esto, jóvenes. Por favor, el derecho agrario es realista y objetivo. Decimos porque es realista, porque toma en consideración la realidad del país de que se trata. Y no solamente lo social, obviamente, sino también lo económico, político, cultural incluso. Pero acá el autor nos habla de la realidad social. Realista, ahí está la realidad. Y para que se puedan resolver esos problemas, como se dice acá, teniendo
conocimiento cierto, juicio cierto y verdadero acerca de esos problemas. De otro modo, jóvenes, el derecho agrario probablemente no resuelva nada. Lo objetivo, pues, que no sea especulativo, que no sea meramente subjetivo, que no sea simple, sencillamente ocurrencia, sino que a partir de esos hechos que aparecen en la realidad, ahí están presentes la probabilidad de que sean tangibles, tocables, esos problemas. El derecho agrario es democrático, quizás la idea que subyace, que es fundamental en esta característica, jóvenes, es la pretensión del derecho agrario, que el trabajador del campo, pues sea, que la tierra sea para quien la trabaja. Esa es la idea fundamental. Que la tierra sea para quien la trabaja. Fundamentalmente, probablemente es muy difícil, porque van a haber relaciones de arrendamiento en el campo, jóvenes, eh, únicamente el uso de la tierra, la utilización de la tierra. Sin embargo, la protección es, si tienen poca tierra, pues dotarles de tierra, o si no la tienen de igual manera. Y como les indico aquí, le corresponde precisamente al Estado. Hemos visto, quisiera agregar acá, así muy brevemente, jóvenes, en esta idea, que Guatemala, a lo largo de su independencia, más o menos hablamos de los años, después del desligamiento de España, pues empieza un movimiento de, pretender que la tierra sea para el trabajador del campo, con Justo Urbino Barrios, por ejemplo, la reforma liberal de 1871, expropió las tierras de la iglesia porque decía el gobierno de ese entonces, el Estado liberal indicaba a jóvenes que la tierra que tenía la iglesia estaba en manos muertas y expropió las tierras de la iglesia y de las instituciones de beneficencia que funcionaban en aquel entonces. Fueron expropiadas sus tierras, sus propiedades, y se las dieron a los campesinos, la mayoría en forma individual, para el trabajo del café, para buscar un progresivo bienestar social de los trabajadores del campo. Y también se expropió las tierras de las comunidades indígenas que habían sido votadas en el tiempo de la colonia. Se expropiaron esas tierras y se entregaron, pues obviamente ahí sí, y luego, si queremos un poquito contradictorio, porque los campesinos siempre tienen tierra, pero lo cierto es que se entregaron esas tierras por parte del Estado. Luego, lo más marcado en el desarrollo histórico de la sociedad, en el tema de cambio, jóvenes, pues en 1952, recuerden, a raíz de la Constitución de 1945, con fundamento de la Constitución de 1945, hay otro cambio. El decreto 900 también busca que la tierra sea para los trabajadores del campo, los campesinos. Y se impulsó la reforma agraria y se empezaron a entregar tierras a los campesinos que tenían poca tierra o no la tenían. Con la única diferencia que no se les entregó en forma individual, sino que en usufructo vitalicio, que la usaran. Porque lamentablemente a veces a los campesinos se les entrega tierra de forma individual e inmediatamente la venden. Entonces, el gobierno de aquel entonces y la ley de aquel entonces establecía que era forma vitalicia y que la usaran, que la utilizaran en tanto era de utilidad para sí y para la sociedad. En algunos casos en forma colectiva para las comunidades indígenas. Y luego hoy se habla igual, jóvenes, por parte del Fondo de Tierra, perdón, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, igual después del decreto 900 empezó a entregar tierras del Estado, para que el campesino pudiera precisamente lograr el propósito de que la tierra sea para la masa trabajadora. Ahí estaban las tierras baldías, los terrenos baldíos, y que fueron entregados a los campesinos para que la laboraran, y para sí, porque se les otorgaban títulos de propiedad en forma individual. Y luego, como familia, los famosos patrimonios agrarios familiares. Luego, como grupos, 50 hasta 100 familias, los famosos patrimonios
de que la tierra sea para quien la trabaja. Y hoy, el Fondo de Tierras, de igual manera, jóvenes, está entregando tierras en forma colectiva para que sea de los campesinos y la trabajen como base de su progresivo bienestar social para su libertad y dignidad. Con la diferencia de que hoy el Fondo de Tierra les dota también de recursos económicos para sus proyectos propios. Luego de naturaleza económico-social, pues hemos hablado bastante de estos jóvenes que se refiere a los procesos productivos agrarios y luego a la organización, la situación social de los campesinos, analfabetismo, falta de vía de comunicación, higiene, salubridad, como sujeto de derecho, como sujeto de crédito o de seguros agrícolas, etcétera. Tutelar del trabajador campesino, trata de proteger, amparar y proteger al trabajador del campo bajo el principio del resguardo jurídico preferente o del tutelaje. Finalmente, jóvenes, constituye un cuerpo de garantías mínimas a favor de los trabajadores, aun cuando se plasmen en un documento o en un trato o bien verbalmente de que renuncian a esas garantías mínimas, a esos derechos mínimos de los trabajadores del campo, pues al momento de un conflicto, al momento de un problema y se acude a los tribunales de justicia, jóvenes, pues acá se tienen por no, que no se han renunciado a esas garantías mínimas. Les decía la Constitución de la República, así plasma expresamente, así aparece expresamente, jóvenes, de igual manera, aun cuando no aparecen en leyes, pero hay ventajas económicas que forman parte del patrimonio de las personas desde la perspectiva del derecho humano, jóvenes, de igual manera forma parte de esas garantías a favor del trabajador campesino. Pues esto sería básicamente, jóvenes, lo relacionado con las características del derecho agrario. Si hubiera alguna pregunta, pues con mucho gusto, por favor la formulan y trataremos de contestarla, jóvenes. Si hay preguntas. Ahora, si no hay preguntas, pues pasamos a otro contenido temático, siempre desde esta perspectiva, desde nuestro módulo 1, jóvenes. No hay, bien. Entonces vamos a pasar ahora, si hubieran preguntas, las pueden formular, jóvenes, por favor. Ahora vamos a pasar a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, jóvenes. Y en este caso particular, las fuentes del derecho agrario. Sin embargo, quisiera hacer una acotación acá. Al hablar de fuentes, pues esto ya es de su conocimiento, jóvenes, incluso de su amplio conocimiento, porque en Introducción al Derecho, creo que 1, veo Derecho 2, pero especialmente Introducción al Derecho 1, jóvenes, de la carrera, pues se ha hablado de las fuentes del derecho, en general, las fuentes del derecho. Y aquí hacemos mención, incluso algunas anotaciones de la doctrina, jóvenes, y del diccionario de la Real Academia Española, solo para decir acá, por ejemplo, Eduardo García Maínez, un notado autor mexicano que estudia las fuentes del derecho, pues nos señala Eduardo García Maínez que las fuentes del derecho, jóvenes, se refieren a principios, se refieren a principios, no principios, al principio de algo, génesis de algo. Y uno de los, recuerdo una de las ilustraciones jóvenes que nos plantea el profesor García Maínez en su libro, en su texto, Introducción al Derecho, nos dice, pues es como hablar del manantial. Cuando hablamos de fuente es como hablar del manantial. Y el agua que brota de ese manantial. Entonces no es el agua la fuente, sino es precisamente ese manantial, ese nacimiento de donde viene el agua. Porque prácticamente el agua, pues el agua va a hacer un recorrido, hay un proceso. Va a haber un recorrido
Y al final de ese recorrido vamos a encontrar que surge ley, aparece la ley. E incluso a veces hay confusión, en algunos casos se considera a veces la ley como fuente del derecho. Pero hemos visto que no, jóvenes, la ley es el producto de un proceso legislativo. Y hablamos, por ejemplo, de ese proceso, como veremos en un momento, cuando hablemos de las fuentes formales, el proceso o la legislación es una de las fuentes del derecho. Y en ese proceso de legislación, en el proceso legislativo, finalmente, una vez que se cumpla lo que dispone la Constitución Política de la República en materia de proceso legislativo, va a surgir la ley, aparece la ley. Y eso nos indicaba el profesor García Máñez, razón por la cual pues, se refieren a los procesos de manifestación de las normas agrarias. Aquí ya nos está introduciendo a la legislación, por ejemplo, el proceso formal, perdón, la fuente formal. Por otro lado, se nos habla de que también es el principio, fuente, es el principio, el lugar, es el fundamento, obviamente, de algo. Es la causa o la explicación que le da origen a una cosa, en este caso a la norma jurídica, a las normas jurídicas, y estamos ante el derecho. Y acá hacemos acopio de lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. También descansa nuestra exposición en el diccionario de la Real Academia Española. Dice, jóvenes, la define como el principio, el origen de algo, el fundamento de algo, el origen de algo. Aun cuando no esté acá, recuerden, jóvenes, se nos habla de esa génesis de algo. Principio, génesis u origen. Luego nos indica el diccionario de la Real Academia, se pueden utilizar otros sinónimos como lugar, de acá, como causa de igual manera, como explicación, como antecedente, como motivo. Vamos a hablar de estas fuentes. Con quizás la diferencia, jóvenes, nos vamos a centrar al derecho agrario, a las normas jurídicas agrarias, porque vamos a ver que acá, tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que fuentes del derecho son los orígenes de la ciencia del derecho, génesis de la ciencia del derecho, de dónde surgen las normas jurídicas. Cuando hablamos del origen del ordenamiento jurídico, nos referimos a los hechos que le dan nacimiento, las manifestaciones de la voluntad humana o a los usos o prácticas sociales que la generan, o a la forma como surgen y cómo se manifiestan. Así tenemos la clasificación que nos acompaña a la doctrina en general, es la doctrina jurídica. Y no nos escapa acá también, cuando hablamos de derecho agrario, pues ubicarnos de igual manera en esta clasificación. Recuerden, por favor, se nos habla de una clasificación tradicional, de una clasificación clásica de las fuentes del derecho, en fuentes reales o materiales, en fuentes formales y fuentes históricas. No obstante, hoy hay una clasificación, recuerdo, moderna, pero en el fondo se nos está hablando de lo mismo, jóvenes, cuando la nueva clasificación nos dice hay fuentes primarias, que son las reales o materiales. Luego nos dice las fuentes secundarias o derivadas. Obviamente, a partir de las reales o materiales están las fuentes formales. Y de ahí nos hace una clasificación de las fuentes formales. Y en las fuentes históricas, repito, esa moderna clasificación, pero vamos a enfocar acá la clasificación de las fuentes reales o materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas. También con el agregado siguiente, algunos autores de la doctrina jurídica en general, jóvenes, clasifican, ubican al derecho comparado como fuente del derecho, como algo
ilustrativo, ilustra, orienta, da criterio para la formulación de nuevas leyes, el derecho comparado. Pero vamos a seguir esta clasificación tradicional. Así tenemos las fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales. Y vamos a hablar ahora propiamente de nuestra disciplina, las normas agrarias. Podemos decir que las fuentes reales o materiales proporcionan el contenido o la materia de la norma jurídica agraria, los factores o ámbitos de estas fuentes. Pero antes de eso, jóvenes, quisiera ver, cuando hablamos de fuentes reales o materiales, estamos hablando de la realidad de una sociedad, de esa realidad de una sociedad, la realidad de un país. Y encontramos que la realidad de un país, la realidad de una sociedad, pues tiene varias caras. Podríamos decir, tiene varias facetas. Con muchas palabras, tiene varios ámbitos. Esa realidad tiene varios factores. Hablemos de los ámbitos, hablemos del rostro, de la cara de esa realidad desde el punto de vista económico. La realidad de una sociedad, jóvenes, y desde la perspectiva económica, ¿cómo está la realidad económica de esa sociedad? Pero también está el ámbito social. ¿Cómo está la realidad social de esa realidad? Obviamente acá hablamos del campo, donde se gestan las relaciones agrarias de producción, donde se producen las relaciones agrarias de producción. ¿Cómo está la realidad social? ¿Cómo está la realidad política de esa sociedad? Podríamos decir así, de campo rural. ¿Cómo está el ámbito cultural? Y refiriéndonos a Guatemala, jóvenes, vamos a ver entonces esa misma realidad económica nos va a proporcionar la materia. Recuerden cuando hablamos del derecho agrario, jóvenes, y hablamos, veamos cuál es la materia que regula el derecho agrario. ¿Cuál es esa materia? Porque obviamente, jóvenes, al hablar de la materia, estamos hablando del contenido de la materia de nuestra disciplina. Y vimos ya que la materia que regula nuestra disciplina, jóvenes, es la actividad agrícola, específicamente la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico, el aprovechamiento del agua. Pero esta actividad agrícola también se vislumbra desde un punto de vista general. ¿Quién realiza la agricultura o quiénes participan en la actividad de agricultura? Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Hablamos de las fuerzas productivas con sus instrumentos de trabajo y la materia prima que utilizan. Y enfocamos, jóvenes, que en estas actividades se van a producir o se gestan relaciones sociales de producción, con ocasión propiamente de crear bienes materiales satisfactorios para la sociedad. Pero también hay vínculos que de otra manera aparecen normas jurídicas agrarias regulando, por ejemplo, hacia dónde se destina los productos, o sea, relaciones de distribución, hacia qué lugar. Hay normas que regulan. Por otro lado, las relaciones de intercambio, bueno, en qué condiciones aparece la norma. Puede ser con carácter tutelar, protegiendo en cierta medida a los productores agrícolas para que puedan sacar los productos de lugares, colocarlos en el mercado. Hay una protección desde esa perspectiva. Relaciones de producción, de distribución, hacia dónde se va ese producto agrícola, jóvenes, local, nacional, decíamos, o al mercado extranjero. Y las relaciones de consumo, si el trabajador del campo lo que produce realmente participa en su consumo o sencillamente solo en su producción y no tiene acceso a ese uso, a ese consumo. Entonces, hablamos pues de esa realidad
y la materia que regula nuestra disciplina jurídica. Entonces, en el tema económico, vamos a ver cómo está la economía de un país, cómo está el proceso económico, bajo qué condiciones se dan. Hemos hablado y vamos a seguir haciendo muy brevemente, jóvenes, quizás no al cansancio, pero vamos a seguir haciendo esa comparación entre las relaciones económicas que se gestan o la realidad económica de un país desarrollado con la realidad económica de un país que subdesarrolla. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en los países desarrollados, jóvenes, la agricultura es muy antigua. Ya no es una actividad económica que sustente la economía de los países desarrollados, o como se dice, del primer mundo. La actividad agrícola e incluso es subvencionada por el Estado, casi no nada. A los agricultores los subvenciona el Estado, especialmente en Europa, como Italia, Francia, Alemania muy particularmente. En tanto que acá la economía agrícola es muy importante, es el caso de nuestro país, jóvenes, se nos ha indicado y se nos dice, encontramos en la información, en los datos estadísticos que proporciona el Banco de Guatemala, por ejemplo, la agricultura todavía es una actividad económica muy importante, especialmente la producción del café. Da trabajo para muchas personas, genera aún dinero, en tanto un poco más o menos ahora hace competencia las famosas divisas, jóvenes, que vienen especialmente de los Estados Unidos. Pero acá tenemos entonces la economía en nuestro país, particularmente, es importante la agricultura. Razón por la cual les decía, ha habido una idea de ir, quizás no sustituyendo, pero de ir haciendo un balance económico en el área rural, en la actividad económica, con la actividad forestal. Que Guatemala le pusiera atención a la actividad forestal, por ejemplo, y que ya no solamente sea la agricultura, el café particularmente. Hoy, por ejemplo, también la producción de la palma africana, por ejemplo. Entonces, y a partir de ahí vamos a encontrar materia o contenido para nuestra disciplina. ¿En qué condiciones está la economía rural, los procesos económicos rurales? Luego, en el ámbito social, en el área rural, ¿cuáles son las condiciones sociales de salubridad, de higiene, vías de comunicación, incluso educación rural, pero más educación formal, las escuelas, en el área rural? Hablábamos acá de la extensión agrícola, la participación de las instituciones del Estado, contribuyendo, colaborando, orientando a los campesinos. El crédito rural, el seguro rural. Encontramos en esta actividad, además acá, de igual manera, les decía, en el aspecto social, cómo es la urdimbre social, cómo se articulan las distintas fuerzas en el campo, en el agro. Si queremos, entre productores propiamente, pero también aquí hay una realidad entre patronos y productores, entre propietarios y no propietarios. Hablamos de ese aspecto social del país, de la sociedad, en este caso particular de Guatemala. Por otro lado, jóvenes, el ámbito político o el factor político, pero más el ámbito, digamos, la cara política en el área rural. ¿Cuál es la visión del trabajador del campo en relación a la política, en el sentido siguiente, jóvenes, no inclinación partidaria política, no estamos hablando de cuestiones partidarias, no, en relación a la direccionalidad o a dirigir la sociedad, a los liderazgos en el campo? ¿Qué importancia tiene para el trabajador del campo la dirigencia de una sociedad, por ejemplo, de su municipio, que está un poquito más lejos? Estaríamos hablando de la dirigencia de su comunidad,
de su localidad. ¿Qué importancia tiene en esa dirección política de la sociedad joven? Luego, a nivel del municipio, ¿cuál es la importancia para los campesinos? Hoy, si quisiéramos jóvenes, los órganos políticos de los municipios no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, en la apertura de carreteras, en la colocación de sus productos en los mercados locales, hay alguna participación. O sencillamente el campesino, el tema político no le interesa, no le importa nada. No obstante, sabemos que la política se refiere a la dirección de la sociedad, a guiar la sociedad, a conducir la sociedad, no desde el punto de vista de partidos políticos, pues no es tanto eso, sino que en cuanto a la direccionalidad o a la dirección, a la conducción de la sociedad. Es sumamente importante. Y por otro lado, desde el punto de vista, bueno, perdón, jóvenes, que también de ahí se va a encontrar contenido y materia, que es lo que buscamos como fuentes reales o materiales, ahí se va a encontrar contenido y materia para la formulación de normas jurídicas agrarias. Y encontramos, les decía, jóvenes, quisiera invitarles acá, por ejemplo, en Guatemala tenemos, creo que algo muy especial en nuestro país, las famosas empresas campesinas asociativas. No lo podemos ver como algo político en el sentido partidario, pero en el sentido, jóvenes, que los que forman parte de esta organización empresarial colectiva, pues en cuanto a sus dirigencias, que vean el bienestar de la sociedad, el bienestar individual y comunal. De la misma manera sucede con las cooperativas agrícolas. Tienen ese sentimiento político en cuanto a dirigir, mejorar el nivel de vida económico, social de sus comunidades, incluso cultural. Y encontramos normas que regulan precisamente, normas agrarias que regulan precisamente las cooperativas agrícolas. De igual manera vamos a ver la empresa agrícola. Y por otro lado, otro ámbito muy importante de la realidad de un país, de la realidad de una sociedad joven, es el ámbito cultural. Se habla, por ejemplo, a veces de los niveles culturales de una sociedad, qué nivel se encuentra, qué acceso tienen a la formación cultural los campesinos, cuáles son sus instituciones culturales, que de una otra manera tendrá alguna regulación desde el punto de vista del derecho agrario, o de una u otra manera, pues, desde esa perspectiva, esa cara, ese ámbito cultural, puede proporcionar contenido, materia a las normas necesarias. Entonces, no únicamente se queda o se limita. Disculpe, licenciado, buenas noches. Perdona que lo interrumpa. ¿Qué decía de lo cultural? ¿Es en relación, dijo, a la educación cultural? No, es que no sé si escuché bien. Okay, perdón, muchas gracias, Elénica. Entonces decía, en relación al tema cultural, muy puntualmente quizás quisiera decir lo siguiente. Por ejemplo, en Guatemala, refiriéndose a nuestro país jóvenes, en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas. Y encontramos que los trabajadores del campo son una buena cantidad, un buen número de trabajadores son monolingües mayas, chincas, probablemente garífonas también jóvenes. Entonces, desde el punto de vista cultural, la norma agraria, la norma jurídica agraria, tiene que ver con este aspecto cultural lingüístico. En relación a la información e incluso a la educación de las personas en su propio idioma. Solo quisiera agregarles acá, jóvenes, incluso acá hay prácticamente como una articulación lo que sucede con el programa de educación bilingüe, incluso ya no solamente a nivel de programa, jóvenes, sino como subsistema del Ministerio de Educación, hoy como Viceministerio de Educación Bilingüe, con la finalidad de que las personas que hablan el idioma materno, maya o indígena en general, pudieran formarse desde el punto de vista de la educación rural en su propio idioma,
conocer su idioma y posteriormente entrar al idioma español. Esto es parte, en el caso particular, decía jóvenes, de Guatemala, ese ámbito cultural. ¿De qué manera se puede superar? Uno. Dos, en relación también a su pregunta, compañeros, por ejemplo, lo que sucede en relación a la producción agrícola, especialmente las poblaciones indígenas, y no solamente de Guatemala, jóvenes, casi a lo largo desde México hasta Argentina, en el caso de América, igual en otros países, pero, por ejemplo, la concepción o la visión que tienen desde el punto de vista cultural, la visión que tienen los indígenas en relación a la tierra. Muchas poblaciones indígenas, pueblos, agrupaciones indígenas, jóvenes, consideran a la tierra como la madre tierra. Y cuando se realizan los procesos productivos en sus unidades de producción, cosa que no ocurre cuando entran en relaciones de trabajo en las unidades de hacienda y finca, pero cuando realizan sus procesos productivos, aquí hay una visión del Ministerio de Agricultura, jóvenes, y señala que los indígenas, los trabajadores, tienen esa práctica como de cosmovisión o espiritualidad en relación a la tierra. Invocan al formador, al creador, antes de los procesos productivos. Luego lo que producen a veces se distribuyen entre ellos mismos y se coloca muy poco en el mercado. Entonces no se tiene la visión, por ejemplo, de la plusvalía, de la máxima ganancia, sino nada más de la sobrevivencia. Pero ese es un tema cultural, que es importante que el derecho regule, por ejemplo, tome en consideración como contenido en materia de la norma jurídica agraria. Probablemente, por ejemplo, si viene una norma jurídica agraria de prohibición, es probable, jóvenes, que no sea en beneficio precisamente del desarrollo cultural de las poblaciones indígenas. Probablemente habría que emitir una norma, como ha sucedido con el tema lingüístico, les decía, de una articulación entre ese aspecto cultural de las poblaciones indígenas y los procesos productivos de nuestros países. Uno. Dos, por otro lado, también se ha dicho de que la población indígena es muy reacia a los cambios por temas meramente culturales como esto que les indico. Pero es importante, jóvenes, que se conozca ese tema cultural. Algo puede aportar como contenido o materia de la norma jurídica agraria al final para el desarrollo económico y social del país. Porque eso es lo que se pretende precisamente acá, jóvenes, para favorecer a toda la sociedad. No sé si le contesto, compañera, en el tema cultural, es un poquito más amplio. Viene el tema, precisamente en el caso de Guatemala, del idioma y de los procesos productivos incluso se habla de la espiritualidad maya. Este sería el caso en el tema cultural. No sé, ¿estamos compañeras, compañeros? ¿Alguna pregunta más? No hay. Bien, entonces, jóvenes, quedaríamos hasta acá, se nos fue un poco el tiempo. Y para el día lunes les estoy compartiendo, y voy a comunicarme con Lilia, jóvenes, administra nuestro grupo de WhatsApp. Les voy a compartir un documento que se refiere ya al derecho agrario moderno, que es del profesor Ricardo Celedón. Por favor, una buena parte se refiere a la parte sustantiva del derecho agrario y muy mínimamente la otra parte hace referencia al proceso agrario. Entonces ya esto se lo voy a compartir en Classroom que nos ha creado la facultad. Por favor, este documento, entonces nos vamos retirando, jóvenes. Muchas gracias, si no hay más preguntas. Gracias, él es muy amable. Compañeras y compañeros, les deseo un feliz fin de semana.